sus tareas y para poder comenzar realmente la próxima semana, ¿no? Entonces yo quería que ustedes sepan qué cosa es fisiopatología y por qué es importante, ¿no? Ustedes hasta este momento han estudiado todo lo que es normal, ¿no? Todo lo que es la célula, cómo funciona la célula, la biología de la célula, etcétera, y también de los tejidos. Pero ahora les toca aprender lo que es lo anormal. Entonces, para aprender lo anormal, tenemos que ver cuál es el proceso de lo anormal. Lo anormal nosotros lo estamos considerando como si fuesen las enfermedades o procesos patológicos, y esto anormal tiene que ser explicado en la fisiopatología. Entonces tenemos que ver qué cambios físicos, químicos, biológicos tienen las células, los tejidos, y que finalmente van a resultar en síntomas. Entonces, en su siguiente capacitación, el próximo semestre, van a hacer ustedes introducción a la clínica, que es semiología. Y ahí ustedes van a decir qué síntomas y signos tienen los pacientes. Pero ahora vamos a explicar por qué tienen esos síntomas y signos. Es tan importante la fisiopatología porque cuando ustedes estén haciendo inclusive residencia, en la especialidad, aún ahí van a ver ustedes fisiopatología, ¿no? Entonces, para ver eso, les estoy mostrando acá un ejemplo de un paciente que va a un establecimiento de salud, diciendo pues que tiene disnea, es decir, tiene dificultad para respirar, tiene sensación de palpitaciones también, tiene disminución de la fuerza, y entonces necesitamos saber por qué, ¿no? Entonces, supongamos que estamos en medicina 1 o que estamos en introducción a la clínica, y viene el paciente y le preguntamos estos síntomas. Viene con una radiografía que es la que ustedes están viendo acá, y en esa radiografía estamos mirando un aumento del diámetro del corazón, ¿no? Normalmente el corazón debe ser la tercera parte de toda la caja torácica, y ustedes están viendo ahí que está apareciendo como un corazón que ocupa más de eso, ¿no? Más de la mitad de la caja torácica. Entonces, probablemente el aumento del diámetro del corazón es el que le está produciendo los síntomas de dificultad respiratoria, de debilidad muscular, a este paciente, ¿no? Y de palpitaciones también. Entonces, la fisiopatología tratará de explicar por qué tiene esos síntomas el paciente, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Por qué se ha producido eso? Entonces, cuando se hace la historia clínica, ustedes van a preguntar los antecedentes que ha tenido el paciente, ¿no? Aparte de sus características demográficas, van a preguntar qué antecedentes ha tenido. Y probablemente ese paciente les va a decir de que en la niñez sufrió de amigdalitis, ¿no? Como ven ustedes en la primera lámina, hay unas amígdalas congestivas, hipertróficas y llenas de pus, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esa patología de la inflamación de las amígdalas con el crecimiento del diámetro del corazón, ¿no? Y sí, bueno, ahí es donde entra la fisiopatología, la de tratar de explicar por qué ocurrió ese cambio en el corazón. Entonces, sabemos nosotros que la mayor parte de las infecciones de la vía aérea superior son causadas por un microorganismo especialmente que es el estreptococo, del grupo A. Y ese estreptococo tiene dentro de su pared unos antígenos que se parecen mucho a lo que son las válvulas del corazón, ¿no? Entonces, cuando el sistema inmunológico reconoce a la pared del estreptococo como algo ajeno, va a producir anticuerpos contra esa pared del estreptococo. Entonces, estas antígenos del microorganismo que se parecen mucho a estructuras que están, por ejemplo, en las válvulas cardíacas, entonces el sistema inmunológico ya no va a atacar solamente al estreptococo, sino va a atacar también a la válvula cardíaca. Entonces se va a producir una suerte de proceso inflamatorio
con células inflamatorias de tipo celular que van a producir la activación del linfocito B, y el linfocito B va a producir anticuerpos que van a ir, deberían ir solamente contra la pared del estreptococo, pero van contra la pared de la válvula cardíaca. Y entonces le produce un proceso inflamatorio y destructivo y fibrótico en la válvula cardíaca. Y entonces generalmente eso ocurre a nivel de la válvula auriculoventricular izquierda, en la válvula mitral. Entonces esta válvula va a hacer de que disminuya, que se altere, ¿no? la válvula, y por lo tanto, entonces en lugar de ir de repente como 100 de flujo sanguíneo del aurículo al ventrículo, va a ir como 200, ¿no? Entonces esto va a hacer de que el corazón tenga tanta aumento de presión que va a aumentar su pared, ¿no? Para vencer esa presión, y por lo tanto va a agrandarse en la pared del corazón. Entonces, fisiopatología es eso, ¿no? De tratar de explicar el porqué de las cosas, por qué tiene síntomas, qué síntomas tiene y por qué se están produciendo. Para eso, definitivamente, ustedes tienen que haber pasado por las disciplinas anteriores como anatomía, biología, bioquímica, porque ustedes van a tratar, en el caso de fisiopatología, de agrupar todos esos conocimientos y poderlos relacionar en el cuadro actual, ¿no? Ustedes saben que la definición de salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino también es un estado de bienestar físico, mental, social, ¿no? Entonces, eso se busca cuando uno está ejerciendo medicina, tratar de no solamente evitar la enfermedad, sino también de prevenirla y de producir una rehabilitación. Entonces, cuando definimos enfermedad, ocurre todo un proceso, y ese proceso está involucrado, por ejemplo, en la etiología, o sea, qué cosa está produciendo la enfermedad. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les había dicho, el estreptococo vendría a ser la etiología, ¿no? La infección por estreptococo del grupo A sería la etiología. Patogénesis, que vendría a ser cómo el estreptococo ha producido una anormalidad. Entonces, ponemos que la pared del estreptococo es un agente externo que se va a comportar como un antígeno y que va a generar la respuesta inflamatoria, ¿no? Tenemos que ver también los cambios morfológicos, como estamos viendo en el ejemplo anterior, lo que va a ocurrir, por ejemplo, el aumento del diámetro del corazón, pero también si hacemos un examen histopatológico, vamos a ver también que los miocitos, ¿no? Están alterados, agrandados, alargados probablemente, y si vemos la parte fisiológica, vamos a ver de que este miocito no tiene la misma capacidad funcional que lo que tiene un miocito normal, ¿no? Y finalmente, esto va a dar como consecuencia las manifestaciones clínicas, ¿no? Finalmente, el paciente no va a decir, vengo porque tengo una infección por estreptococo, o vengo porque mi sistema inmunológico está atacando a mis válvulas. No, el paciente va a venir porque tiene síntomas, signos. Entonces va a decir, tengo dificultad para respirar, tengo sensación de palpitaciones, y tengo debilidad muscular, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes van a ver siempre durante toda su carrera cómo la fisiopatología tiene mucha importancia en la explicación de las enfermedades. Acá hay un ejemplo de etiología. No solamente puede ser microorganismos la etiología de una enfermedad, pueden ser, por ejemplo, fuerzas físicas por traumatismos, quemaduras, químicos también por ácidos, venenos, etcétera. La herencia tiene que ver mucho también en cuanto a, por ejemplo, la falta de enzimas, ¿no? Que van a dificultar los procesos metabólicos de una célula. Los envenenamientos. Como ven ustedes acá, por ejemplo, ven un esquema de la cadena respiratoria de la mitocondria, ¿no? Donde se produce el ATP. Entonces, a veces cuando se ingiere este veneno, este veneno lo que hace es impedir esta cadena respiratoria,
y por lo tanto no se produce el ATP, ¿no? Ahora, la enfermedad generalmente es multifactorial, ¿no? No se debe, por ejemplo, solamente a un factor. En el ejemplo que les di anteriormente, la enfermedad vendría a ser producida por el estreptococo de grupo A, ¿no? Pero yo digo que sería multifactorial porque de repente este paciente vivía en una región donde de repente no habían antibióticos, o en una época donde no había antibióticos, porque ahora este tipo de enfermedad cardíaca por una faringitis ya no se produce. ¿Por qué? Porque nuestra era ya es una era antibiótica. Pero, por ejemplo, para este paciente, el no tener acceso a un establecimiento de salud y antibióticos, probablemente sí pueden intervenir en su enfermedad, ¿no? Entonces, no solamente la causa va a ser de tipo, ¿cómo se llama? Biológica, microbiológica, sino la causa puede también ser de tipo social, ¿no? Como les dije, luego que hay la etiología, vamos a ver la patogénesis, es decir, cómo la etiología genera un cambio para producir una anormalidad. En este caso estamos viendo, por ejemplo, un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio. Entonces, el infarto no es que ocurre en ese momentito el infarto y que toda la alteración está ocurriendo en ese momento, ¿no? Sino que puede ser que un paciente que tiene factores de riesgo, como por ejemplo ser fumador, o por ejemplo ser obeso, o ser sedentario, o tener aumento de colesterol, ¿no? Van a hacer de que haya una disfunción a nivel del endotelio, y entonces se va a producir una alteración del endotelio y se va a producir un ingreso de colesterol a nivel de la íntima de las arterias, ¿no? Donde va a haber mayor turbulencia. ¿Dónde hay mayor turbulencia? Donde las arterias se bifurcan. Entonces, una de esas arterias característicamente es la coronaria, ¿no? Que se bifurca, que produce turbulencia. Entonces, un paciente que tiene factores de riesgo se va a meter el colesterol. Y poco a poco va a producir una ateroma, ¿no? Una ateroma que va a obstruir el vaso sanguíneo arterial y conforme pase el tiempo, acúmulo de grasa va a producir un proceso inflamatorio, y este proceso inflamatorio va a desencadenar en una activación de la coagulación, ¿no? Y esta activación de la coagulación puede producir un trombo y finalmente obstruir totalmente la arteria coronaria y producir un infarto, ¿no? Pero esto ocurre en años de años, ¿no? No ocurre súbitamente. Perdón. Entonces, se van a producir cambios morfológicos que se pueden ver ya sea en la histopatología, ya sea en imágenes, en ecografía, en radiografía, en tomografía, ¿no? Que se puede corroborar estos cambios morfológicos. Por ejemplo, en la primera lámina estamos viendo que hay una inflamación a nivel de la alveolo, y esta inflamación a nivel del alveolo produce exudado a nivel del alveolo, y entonces esta inflamación se traduce en una radiografía de tórax como un infiltrado alveolar característico de una neumonía, ¿no? Entonces yo la puedo ver, la inflamación, a través de esta imagen. O la imagen del medio, donde ustedes ven, por ejemplo, una imagen opaca que está produciendo un fenómeno de inflamación alrededor, que puede ser hemorragia o puede ser una tumoración, ¿no? Y también ven ustedes que el examen histopatológico me puede estar dando también el cambio celular. Y finalmente estos cambios morfológicos me van a dar síntomas y signos. ¿Qué cosa es un síntoma? Síntoma es todo lo que siente el paciente, ¿ya? Por ejemplo, dolor, por ejemplo, sensación de dificultad para respirar, por ejemplo, mareo. Como es subjetivo, puede ser algo que también el paciente pueda simular, ¿no? En cambio, el signo es algo objetivo, algo que se puede medir, algo que se puede observar.
como por ejemplo la fiebre que se puede medir, como por ejemplo la inflamación de algún órgano, por ejemplo de una mano, de un miembro inferior, ¿no? O como por ejemplo el tamaño de la pupila. Entonces, eso yo puedo objetivar y el paciente no lo puede simular, ¿no? Entonces siempre cuando se hace una historia clínica debe haber qué cosas siente el paciente, pero también debe haber qué cosas se mira, ¿no? Muy bien. Una vez viendo más o menos la importancia que tiene la fisiopatología, les voy a tratar de resumir cómo sería la parte de sílabo, ¿ya? El sílabo ya lo publiqué para el grupo 1.0, ya publiqué el sílabo y ya también publiqué la guía de práctica y también la guía de matrícula. En la parte de sílabus, lo más importante del sílabus es la sumilla, o sea, ¿qué queremos nosotros como objetivo de este curso para con ustedes? Entonces, ustedes finalmente cuando acaben cada tema, cada curso, cada semana, ustedes tienen que explicar la fisiopatología de los síntomas y signos como expresión de enfermedad. Tienen que explicar los mecanismos fisiológicos involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Y para esto tienen que integrar todos sus conocimientos que tienen, pues, de anatomía, de fisiología, bioquímica, etc., ¿no? Entonces, eso es lo importante. Como es un curso solamente de pocas semanas, definitivamente no vamos a agarrar todas las enfermedades ni todo lo que se puede hacer, pero por lo menos lo más importante de cada una de ellas, ¿no? Entonces, en cada semana vamos a hacer 3 diferentes actividades. Uno, que es una clase teórica, que es como la que estoy dando ahora de introducción. Vamos a tener un seminario. El seminario va a ser cada grupo tiene que dividirse más o menos en 6 subgrupos para poder un tema y poderlo exponer. Tenemos una rúbrica que nos va a decir objetivamente cómo exponen ustedes y cada profesor les va a decir también cuáles son las características de cómo tienen que exponer ese seminario. Como les dije anteriormente, la clase teórica va a ser en línea y las clases prácticas van a ser clases presenciales. En la otra actividad que vamos a tener es la actividad de caso clínico. En la actividad de caso clínico se les ha presentado en la guía de práctica casos clínicos. La finalidad de los casos clínicos no es que ustedes hallen el diagnóstico del caso clínico, sino que expliquen la fisiopatología de los síntomas y signos que tiene ese paciente en esa enfermedad, ¿no? En la guía de práctica, ustedes van a encontrar los temas que tienen que desarrollar durante el caso clínico. Una vez que terminen el caso clínico y se redondee todo el conocimiento que deben tener, van a encontrar unas preguntas también en la guía de la práctica. Y esas preguntas las tienen que resolver y entregarlas a su profesor, ya sea virtual o físicamente, ¿ya? Como les digo. Entonces, en la primera mitad del semestre vamos a tener 6 temas que ustedes tienen que dividirse entre todos los 6. Puede ser que hagan grupos en forma, como el profesor les escoja, o de repente por afinidad. Esa mitad del semestre, ustedes van a tener un primer examen teórico. Vamos a ocupar esta semana del examen teórico para hacer dentro del horario de la clase, porque esas son las indicaciones que estamos recibiendo del Departamento de Medicina, que sea dentro del horario de la clase. Y también ustedes tienen que hacer una entrega parcial de una revisión de una investigación formativa. Yo les he puesto en la guía de práctica qué profesor es el responsable para hacer esa investigación formativa. Lo que ustedes tienen que hacer es escoger un tema de los temas que se están desarrollando en el curso para hacer una búsqueda de una información fisiopatológica, ¿no? Por ejemplo, si hacemos inmunidad, estamos haciendo, por ejemplo, no sé, rinitis alérgica, y estamos diciendo que la rinitis alérgica fundamentalmente es por la presencia de los eosinófilos, entonces
nosotros tendríamos que hacer una revisión de la fisiopatología de una rinitis alérgica por eosinofilas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en su guía de práctica también está ahí qué cosa es lo que tienen que presentar hasta este momento. Luego van a tener una segunda, la segunda mitad de este semestre. En la segunda mitad van a desarrollar nuevamente los temas de exposición, de seminario y también de los casos clínicos. Y al final vamos a tener un segundo examen teórico. Solamente vamos a tener 2 exámenes teóricos. Y se va a hacer la entrega final del trabajo de investigación formativa en el formato de un artículo científico, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes aprueben el curso? Tienen que haber formado parte de todas maneras de un grupo y haber presentado su trabajo de investigación formativa. Tienen que estar presentes en la asistencia, principalmente de las prácticas y de las clases, un 70%. Tienen que aprobar práctica, es decir, tienen que asistir a su práctica, tienen que asistir a ¿cómo se llama?, a entregar también sus tareas o lo que se les asigne como tarea. Y solamente al final se va a promediar el 0.5 como un número superior, ¿no? Entonces, tenemos nosotros una rúbrica, una forma de evaluación del seminario. En el seminario, ustedes tienen que tener una nota de exposición, que es la nota de exposición oral que está acá. También tienen que tener su nota de asistencia. En el caso particular de los alumnos de mi grupo, van a tener unos pasitos que voy a ver de qué manera se los voy a tomar, porque antes utilizaba la plataforma anterior para poder ponerle los pasitos. Ahora en el Zoom voy a tratar de ver de qué manera voy a poner los pasitos para que ustedes puedan ir repasando semana a semana. Va a ser solamente por los temas de la semana, ¿no? Y van a entregar también una tarea. En mi caso, de mi grupo, van a entregar una tarea sobre un artículo científico que yo les voy a publicar, ¿no? Entonces, de ahí va a salir su promedio de seminario. Y para el seminario, ustedes tienen también una rúbrica de exposición, o sea, cómo ustedes exponen, cómo están sus láminas, si están ordenados, si han trabajado en grupo, si están utilizando bibliografía actualizada, si es que están conociendo bien su tema, ¿no? Y ven ustedes en la parte superior cuál es el porcentaje de la evaluación. Por ejemplo, la asistencia vale un 10%, la exposición 40%, el pasito, el control de lectura 40% y la entrega de una tarea 10%. En el caso de la práctica dirigida, que es el caso clínico, nosotros ya le damos el caso clínico que está en la guía de práctica. Y vamos a hacer una participación de todos, o sea, todos tienen que leer esa guía, todos tienen que leer el caso clínico, tienen que ver los valores normales. Por ejemplo, si ahí decimos, tiene un hemograma con leucocitos de tanto, bastonados de tanto, monocitos de tanto, ustedes tienen que ya saber cuáles los valores normales. O si decimos, por ejemplo, un paciente que tiene temperatura de tanto, ustedes tienen que saber ya también cuál es la temperatura normal, cuál es la presión arterial normal, etc. Entonces todos van a participar. Entonces va a haber un control de asistencia que va a valer el 10%. El control de la lectura va a ser un 50%. Y la participación y entrega de resolución de unas preguntas que le hemos puesto ahí en la guía de práctica también va a tener su porcentaje. Entonces, el mayor porcentaje es la participación de ustedes en la resolución del caso clínico. Como les digo, no es cuál es el diagnóstico del caso clínico, sino cómo es que podemos explicar fisiopatológicamente lo que le está pasando a ese paciente. Y acá está la evaluación de investigación formativa. En la investigación formativa vamos a tener ustedes dos evaluaciones. Una evaluación a la mitad, que es evaluación del avance, cuando ustedes cumplan con importancia del tema, con un breve resumen de un caso clínico que puede ser buscado en internet o puede ser real, y van a presentar 20 artículos sobre ese tema.
todo el grupo, por ejemplo, el grupo 1-1, se va a dividir en dos y van a presentar dos investigaciones formativas, ¿no? Y los 20 artículos es por grupo, no es por cada alumno. Entonces acá bien ustedes cuáles serían sus notas si ustedes cumplen con todo eso. Y finalmente van a tener una evaluación final. La evaluación final, si es que ustedes han hecho el desarrollo de la discusión, bibliografía, el resumen, el título, etcétera, ya sale su nota. Entonces al final van a tener ustedes una evaluación teórica que vale el 50%. Y una evaluación práctica que también vale el 50%. De este 50%, 40% lo constituye el seminario y los casos clínicos y el 10% la investigación formativa. Entonces vamos a tener un promedio a la mitad del semestre y un promedio al final del semestre y vamos a sacar un promedio de los dos para que sea su nota final. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Doctora, buenas tardes. Sí, dígame. Doctora, sí, en el caso de esta semana, según la programación de actividades, Sí. lo que es seminario y laboratorio, ¿vamos a tenerlo de forma presencial? Sí, sí, porque lo exigen así la universidad y porque quieren que estemos aquí presentes y porque nos han reservado las aulas también, ¿no? Ok, doctora. Sí, yo creo que va a haber algunas circunstancias, por ejemplo, de repente que caigan o feriados, qué sé yo, que podemos hacer de repente en forma virtual para que no se pierda la práctica y porque, bueno, sinceramente creo que no necesariamente debe ser presencial, pero eso es lo que exige la universidad ahora, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad que sea un poco imposible, por ejemplo, no sé, una huelga de carros, lo que sea, de repente sí podríamos acordar para hacerlo virtual, ¿no? Entonces, no se olviden, esta semana va a ser una semana introductoria para que ustedes conozcan a sus profesores, para que sus profesores les digan las reglas del juego, cómo va a ser, cómo van a presentar sus prácticas, para que se dividan en grupos. Yo les recomiendo también que por cada grupo haya un delegado y me pongan en su WhatsApp para formar un grupo de delegados conmigo y que ustedes me puedan comunicar cualquier problema. Por ejemplo, si de repente el profesor no se presenta, si el profesor se enferma, si hay algún problema con el aula para poderlo coordinar. Yo voy a poner acá mi número de teléfono para que alguien, para que creemos ese grupo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahorita no me han habilitado el grupo 2.0 y tampoco creo que he grabado esta clase, me parece. Entonces, yo creo que poco a poco, una vez que me familiarice con el Zoom, vamos a hacerlo mejor. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? Sí. ¿Con quién está? Lo que pasa, doctora, es que por lo mismo de la presencialidad, hay profesores que no pueden venir. Entonces, la doctora Rospigliosi solamente puede miércoles nada más. Entonces yo he tenido que cambiar con ella los días de las clases, ¿no? De las prácticas. Entonces, sí.
Pero como le digo, o sea, yo he hablado con la doctora Rospigliosi y está muy motivada para la enseñanza. Creo que también ella enseña introducción a la clínica, entonces creo que no va a haber ningún problema con ella. La doctora Roxana Curitumay es una doctora reciente, nueva también, pero también es joven, muy entusiasta, ¿no? Como para la enseñanza. El doctor Edwin le gusta enseñar, ¿no? Le gusta enseñar, solamente que habla en ruso, pero le gusta. El doctor Luis Díaz Díaz es mayor, ¿no? Pero toda su vida ha enseñado. Entonces, si ustedes le preguntan cualquier cosa, le pueden sacar el jugo al doctor, ¿no? Entonces, todos estamos retornando un poco a la presencialidad, al cambio de plataformas también, y creo que no va a haber ninguna inconveniente, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra duda? Ok, jóvenes. Entonces, nos Doctora, estamos... Sí, dígame. sí, disculpe, en cuanto a cómo nos vayamos a presentar en la clase de laboratorio, seminario, aparte del guardapolvo, ¿debemos asistir en scrub o algo? No, no, no. No, yo creo que es ropa casual, pero no muy casual tampoco. Pero ropa casual y el guardapolvo, especialmente para los que van a exponer, ¿ya? Porque en general no vamos a hacer ninguna actividad realmente experimental ni nada de eso, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Muy bien, entonces, ¿cuál sería el primer grupo que ahora vamos a tener este seminario? ¿El 1-1 seguro? Sí, doctora. ¿Me podrías decir, doctora, disculpa, el aula en el que estamos? Disculpe, doctora, el día de hoy le toca al 1.5, práctica de laboratorio. ¿Hoy día estás segura? No. ¿Sí? Sí, fisio, a ver, sí, a ver. Y el aula es B 200. ¿Pero el 1-5 o el 1-1? Doctora, aquí me sale, soy del grupo 1-1 que también nos toca práctica a las 3:30 hasta las 5:10. Ya, ¿conmigo? Sí, sí, doctora. Ya. ¿En qué aula, doctora? Ahí dice en el aula IB 111. Ya, me decimos. Ya, entonces nos estamos viendo ahí. Muy bien, gracias. El 1-5 le toca a la doctora Roxana Curitumay, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, ya, ella ya sabe, ya que tiene que venir. Yo de todas maneras la voy a llamar por teléfono para hacerla acordar. Ok. Gracias, jóvenes. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, doctora, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.